La historia se abre en una noche húmeda de julio de 1991. Un hombre corre por las calles de Milwaukee con una sola esposa colgando de la muñeca. No grita, no pide ayuda a plena voz, solamente busca la primera autoridad que pueda detener la línea directa hacia la muerte. Cuando por fin encuentra a dos policías patrullando en North 25th Street, levanta la muñeca esposada como un animal que muestra una herida. Se llama Tracy Edwards, tiene 32 años y hace apenas unos minutos estaba convencido de que no volvería a respirar el aire fresco. Los agentes observaban las esposas y al no poder abrirlas, deciden acompañarlo al lugar donde, según Edwards, un hombre extraño se las había colocado. Es un departamento en un edificio desgastado, el número 213 de los apartamentos Oxford. No es un lugar particularmente amenazante desde afuera, pero la amenaza estaba adentro. Jeffrey Dahmer abre la puerta como si nada ocurriera. Habla bajo, mantiene la mirada fija por instantes demasiado largos y reconoce sin resistencia que él puso a esa esposa. No intenta explicarlo, no intenta negarlo. Solamente señala la habitación donde asegura que está la llave. El oficial Rudolf Müller entra primero. En el dormitorio el aire es más espeso y la luz menos generosa. Debajo de la cama ve un cuchillo grande. En el cajón abierto, decenas de fotografías Polaroid. Müller las revisa una a una. Las imágenes lo chocaron por completo. Cuerpos desmembrados, posiciones imposibles, restos humanos acomodados como objetos de estudio. Llevan esta misma alfombra, las mismas paredes, la misma habitación donde se encuentran ellos de pie. El oficial levanta la vista hacia su compañero y pronuncia una frase que abre un abismo bajo los pies de todos. Estas imágenes son reales. Dahmer intenta huir, no lo consigue. Los policías lo reducen en un segundo, pero el horror estaba lejos de terminar. Cuando uno de ellos abre el refrigerador, encuentra una cabeza humana recién seccionada, todavía con el brillo húmedo de la carne expuesta. Y en el suelo esposado, Dahmer pronuncia su propio epitafio: por lo que hice debería de estar muerto. Nadie en ese momento sabía que el resto del apartamento era una colección minuciosa de violencia. Cabezas en la cocina, cráneos blanqueados, corazones guardados en bolsas, un torso completo en el congelador, 3 cuerpos disolviéndose lentamente en un tambo azul. Este fue el final del monstruo, pero hoy vamos a hablar del principio. Hoy hablaremos de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer. 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 To exhibit control, the way I wanted them to look, and to accentuate the procedure. I'd use them as Mi nombre es Manu, soy médico y amante del comportamiento humano y como cada martes nos adentramos a la mente de los seres más perturbadores y siniestros de la historia. Acompáñame a saber cómo eran sus infancias, qué los orilló a cometer esos casos tan terribles y lo más importante, cómo funcionaba su mente. El día de hoy hablaremos de un hombre que desvivió a más de 17 hombres en el periodo de 13 años. Un hombre que hacía todo lo posible por sentirse acompañado de sus amantes, aunque eso implicara matarlos y después comerlos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en un hogar que ya cargaba consigo una fractura silenciosa. Su padre, Lionel, era un joven científico ocupado en completar sus estudios de química, mientras que su madre Joyce vivía atrapada en espirales de ansiedad y episodios depresivos que la dejaban emocionalmente inaccesible. Desde el principio la vida del niño transcurrió con ausencia física de uno y la ausencia emocional del otro. Los primeros recuerdos consisten en mudanzas, tratamientos médicos y discusiones apagadas. Joyce pasaba temporadas enteras recluida en su habitación, convencida de padecer enfermedades que los médicos no encontraban. Lionel, preocupado por su salud mental, intentaba soportar la carga académica y económica de la familia, lo que lo mantuvo lejos del hogar durante largos periodos. En ese entorno, Jeffrey aprendió que nadie estaba del todo disponible para él. ¿Y qué hace un niño cuando en su casa no hay alguien que le haga caso?
Empieza a buscar quien le regala algo de su tiempo. Sin embargo, buscar algo de atención en su entorno resultó ser algo muy difícil para Jeffrey. Un día, cuando Jeffrey tenía alrededor de 6 años, iba caminando a casa después de un día de escuela común y corriente. Su mente, llena de pensamientos y palabras que no se escuchaban, encontraron un confort en la primer criatura que parecía poderlo escuchar, una ardilla muerta. A su corta edad encontró a un animal muerto como un amigo, el cual nunca lo dejaría, el cual siempre estaría ahí. Así nació su interés creciente por los animales muertos. No los cazaba ni los lastimaba, simplemente los encontraba al borde de la carretera, los recogía y los llevaba a casa para observar sus huesos. Ese gesto, que para cualquier otro niño habría sido un acto de simple curiosidad morbosa, se convirtió para él en una actividad casi ritual. Comprendía la estructura de un cuerpo sin necesidad de lesionarlo y eso le bastaba. La conducta de Jeffrey suele analizarse con relación a la llamada tríada de McDonald, un concepto propuesto por el psiquiatra forense J. M. McDonald en 1963. Esta tríada plantea que 3 comportamientos infantiles como la eneuresis persistente, o sea, mojar la cama por las noches, el incendiarismo, o sea, provocar fuego, y crueldad hacia los animales, podría aparecer como una mayor frecuencia en individuos que más tarde desarrollarían patrones muy violentos. En el caso de Dahmer, los investigadores han señalado que solamente uno de los elementos encaja parcialmente, su interés por los restos animales. Sin embargo, los estudios forenses aclaran que Jeffrey no encajaba en el patrón clásico de un maltrato animal, ya que no los torturaba ni los mataba. Su conducta no era la de un agresor, sino la de un observador obsesivo que manipulaba cadáveres ya muertos para hablarles y estudiar sus estructuras. En la escuela, Jeffrey se convertía en una figura difícil de ubicar. No encajaba en los grupos populares ni con los clubes académicos. Hablaba poco, se movía con torpeza, y cuando intentaba integrarse, sus esfuerzos resultaban demasiado tardíos o demasiado extraños. Los compañeros lo recordaban como el chico silencioso al que resultaba fácil ignorar, pero nunca temer. Era invisible solo cuando imitaba crisis epilépticas o actuaba de forma exagerada para provocar risas. Un intento muy desesperado de pertenecer, seguido por un regreso inmediato a su mutismo habitual. La tensión en el hogar siguió creciendo. Las discusiones entre Lionel y Joyce se volvieron más frecuentes y ásperas, hasta desembocar en el divorcio cuando Jeffrey tenía 18 años. Pero un año antes su madre había abandonado la casa repentinamente, llevándose a su hermano menor y dejándolo solo con su padre casi siempre ausente. Esta soledad absoluta no fue un descubrimiento, fue la confirmación de que algo que llevaba años formando parte de su vida. Durante la adolescencia también comenzó a explorar su identidad sexual. Descubrió que se sentía atraído por otros hombres, pero lo vivió como un secreto que debía sepultar. En su entorno familiar desmoronado y en una sociedad poco dispuesta a comprender, guardó su orientación en el mismo lugar donde guardaba todas sus emociones, en silencio, sin guía y sin apoyo. Y junto a su exploración de identidad también empezó a fantasear, como cualquier joven de 17-18 años lo haría, pero en el caso de Jeffrey, su fantasía era más oscura. Poseer el cuerpo de un hombre dormido, tomarlo mientras estuviera inconsciente y reducirlo hasta un objeto, para estar siempre con él. Esas fantasías, aunque no involucraban a un hombre muerto, ya nos daban indicios de qué es lo que buscaba Jeffrey en alguna pareja. Y peor aún, la misma fantasía algún día se volvería su comportamiento. Al final de la preparatoria, Jeffrey ya era un joven marcado por una combinación de aislamiento social, inestabilidad familiar y un mundo interior lleno de impulsos que no podían expresarse. Se transformaba lentamente en alguien que ya no encontraba un punto de retorno hacia la normalidad que alguna vez intentó tener. En verano de 1978 llegó un silencio extraño para Jeffrey Dahmer. Tenía 18 años y acababa de graduarse de la preparatoria, pero la casa familiar no era un lugar donde uno celebraría un final de ciclo. Ese aislamiento, antes emocional, ahora era físico y absoluto. El 18 de junio de ese año, mientras conducía por una carretera cercana a su hogar en Ohio, Dahmer vio a un hombre caminando con la mochila al hombro y el torso desnudo. Era Stephen Mark Hicks, de 18 años, que hacía autostop para llegar a un concierto en el parque. Dahmer detuvo el coche sin pensarlo demasiado. El joven Dahmer lo invitó a su casa con una excusa sencilla: tomar unas cervezas y escuchar música antes de retomar su camino. Hicks aceptó. Pasaron horas bebiendo, conversando y escuchando rock hasta que el visitante anunció que quería irse al concierto. Ese gesto
Levantarse, preparar la mochila, decir que era hora de marcharse, fue un detonante. Dahmer lo recordaría años después con una frase desnuda de dramatismo. No quería que se fuera. Desde una perspectiva psiquiátrica, esta frase revela mucho más que un simple impulso. Diversos estudios sobre asesinos seriales con antecedentes de abandono señalan que la necesidad compulsiva de evitar la separación está ligada a patrones de apego desorganizado, formados en entornos familiares, marcados por inestabilidad emocional y rupturas tempranas. Esta combinación crea el tipo de vínculo que la literatura clínica describe como un apego traumático, caracterizado por miedo al abandono y una necesidad extrema de control para impedirlo. La literatura psiquiátrica muestra que individuos con historial de abandono temprano pueden reaccionar ante una posible pérdida con conductas extremas que buscan impedir la separación a cualquier costo. En el caso de Dahmer, esta reacción se manifestó de la forma más destructiva posible, eliminando la posibilidad de que Stephen Hicks se fuera. Cuando Hicks se giró, Dahmer tomó una mancuerna de 4,5 kilos, lo golpeó en la cabeza por detrás 2 veces, lo suficiente para dejarlo inconsciente. Luego usó una barra metálica de la misma mancuerna para estrangularlo. No hubo lucha ni gritos, solo un impulso, una decisión súbita y un cuerpo que dejó de moverse. Después del asesinato, Dahmer desnudó el cadáver y permaneció junto a él durante un tiempo, tocando el cuerpo inmóvil en un estado de excitación mezclado con un desconcierto. Era la primera vez que tenía a alguien en una situación que él podía controlar por completo sin riesgo a ser rechazado. Al día siguiente lo desmembró, con el mismo método clínico que años antes reservaba para los animales muertos de la carretera. Primero lo enterró en una fosa poco profunda del jardín trasero. Semanas más tarde desenterró los restos, separó la carne de los huesos, disolvió los tejidos blandos en ácido y dispersó los fragmentos óseos triturados en una área boscosa detrás de la casa. Después de matar a Stephen Hicks en 1978, Jeffrey Dahmer no se convirtió de inmediato en un asesino serial activo. No hubo una cadena de cuerpos apareciendo una semana tras otra. Lo que hubo fue algo más silencioso y a largo plazo más peligroso. 9 años en los que su vida aparente se desmoronaba hacia afuera mientras, por dentro, sus fantasías se volvían cada vez más precisas. ¿Puede un asesino serial controlarse? ¿O es una simple fachada para que la gente no lo vea por un buen tiempo? Pues muchos creyeron que durante estos 10 años Dahmer estuvo en control. Pero en entrevistas posteriores de la madre de Jeffrey, la señora confesó que su hijo nunca se controló del todo. Un joven Dahmer encontró en los funerales una escapatoria a sus pensamientos, algo momentáneo que mantenía la llave abierta para que no explotara. Jeffrey buscaba en el periódico accidentes por la zona donde él vivía, siempre de hombres jóvenes. Después se vestía de traje de negro e iba a los velorios de las personas fallecidas fingiendo ser un conocido o un compañero. Ahí él se atrevía a mirar de cerca los cadáveres en el ataúd, a fantasear con ellos e imaginarse que se los llevaba a casa. Después los seguía hasta el entierro, en donde se dice, y no se sabe en realidad si Dahmer, como Ed Gein, llegó a exhumar alguno de los cuerpos para sus propósitos personales. Dahmer intentó seguir la ruta que se esperaba de cualquier joven de clase media. Se inscribió en una universidad, duró un solo trimestre, faltaba clases, bebía desde temprano, acumulaba suspensos. Su promedio académico fue tan bajo que la idea de una carrera universitaria se volvió insostenible. El alcohol ya no era un acompañante ocasional, sino una prótesis emocional. Servía para no pensar, para no recordar, para no sentir culpa. Su padre, convencido de que la disciplina podría enderezarlo, lo animó a alistarse al ejército. En 1979 Jeffrey se convirtió en soldado y fue entrenado como sanitario. Lo destinaron a una base en Alemania Occidental, pero el patrón regresó. Empezó a beber, descuidaba sus responsabilidades y se volvía impredecible. Algunos compañeros lo señalaron años después por agresiones sexuales, pero en ese momento nada de eso llegó a los tribunales. En 1981 fue dado de baja del ejército, oficialmente por problemas con la bebida, extraoficialmente porque nadie sabía qué hacer con él. De regreso vivió unas semanas con su padre y su madrastra hasta que el alcohol y su conducta errática volvieron a saturar la convivencia. Fue arrestado por conducta ebria y desordenada y el padre tomó una decisión que marcaría el resto de la historia: enviarlo a vivir con su abuela, Catherine Dahmer,
en West Allis, Wisconsin. Con su abuela, Jeffrey parecía encontrar un pequeño refugio. Ella lo trataba con afecto, lo llevaba a la iglesia, le pedía que colaborara en tareas domésticas. Él buscó trabajos temporales, primero como flebotomista en el centro de donación de plasma, luego en empleos menores. Cumplía a medias siempre con el alcohol de fondo. En 1982 fue detenido por exhibicionismo tras desnudarse frente a un grupo de personas en un parque. Pagó una multa y volvió a casa de su abuela, donde la vergüenza nunca se discutía abiertamente. En 1985 consiguió lo que sería su trabajo más estable, un turno nocturno en una fábrica de chocolates de Milwaukee. Entraba a las 11 de la noche y salía al amanecer. Esta rutina invertida lo separó aún más del mundo diurno. Los turnos nocturnos no solamente alteran el reloj social de una persona, también modifican su fisiología. La literatura académica es contundente. Trabajar de noche incrementa el riesgo de trastorno del sueño, deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. Para un individuo emocionalmente estable, estas alteraciones ya representan una carga significativa. Para alguien como Dahmer, aislado, alcohólico, con trastorno de personalidad del desarrollo y fantasías intrusivas que avanzaban sin supervisión, el impacto era aún mayor. La noche se convirtió en un ecosistema perfecto para su desconexión progresiva del mundo. La falta de luz solar, la privación crónica del sueño y la ausencia de relaciones sociales diurnas lo empujaron aún más hacia un espacio mental desregulado, donde sus impulsos encontraron menos resistencia y más silencios para expandirse. En ese ambiente comenzó a cristalizar su fantasía central. No quería solo sexo, quería cuerpos inmóviles totalmente bajo su control. En las saunas gay, Dahmer empezó a disolver pastillas para dormir en las bebidas de sus compañeros. Esperaba que perdieran la conciencia y entonces los manipulaba a su antojo. Los hombres amanecían aturdidos sin recordar con claridad lo ocurrido. Para ellos fue una noche borrosa, para él una confirmación. La única relación que podía tolerar era aquella en la que el otro no podría irse. El patrón se volvió tan evidente que los administradores de una de las saunas le retiraron la membresía. También fue arrestado por conducta lasciva entre menores en 1986 y obligado a acudir a terapia. Los informes clínicos de esa época hablaban de un hombre reservado, desconfiado, con dificultades para establecer vínculos y con una vida interior hermética. Algunos profesionales anticiparon la posibilidad de un trastorno de personalidad con rasgos esquizoides y psicópatas. Nadie, sin embargo, tuvo elementos suficientes para imaginar lo que vendría. En medio de esa vida deshilachada llegó noviembre de 1987. Una noche Jeffrey Dahmer entró al Club 219, un bar gay del centro de Milwaukee. Ahí conoció a Steven Walter Tuomi, un joven de 25 años que trabajaba como cocinero en la ciudad. Hablaron, bebieron y Dahmer lo convenció de ir juntos al Ambassador Hotel, donde había alquilado una habitación. La propuesta era sencilla: seguir bebiendo y pasar la noche juntos. En la habitación compartieron alcohol y sexo. Dahmer, fiel a su patrón, había preparado la escena. Disolvió pastillas para dormir en una bebida de Tuomi para asegurarse de que él en ningún momento se fuera a ir y que el cuerpo quedara frente a él completamente inmóvil. Dahmer despertó horas después en una escena que ni siquiera su imaginación había anticipado. Tuomi estaba muerto. Tenía el pecho hundido, hematomas oscuros en el tórax y sangre seca en las comisuras de los labios. Dahmer miró sus propios puños y antebrazos, también estaban amortanados. Concluyó que lo había golpeado hasta matarlo, aunque decía no recordar los golpes. Atribuyó la amnesia al alcohol y a las pastillas. Lo cierto es que en esa cama del hotel volvió a encontrarse con un cadáver que no podía irse. El resto siguió un guión que ya conocía. Compró una maleta grande, introdujo el cuerpo de Tuomi en su interior y tomó un taxi hacia la casa de su abuela. El cadáver viajó por toda la ciudad como si fuera equipaje ordinario. Dejó la maleta en el sótano durante varios días. Cuando estuvo solo, abrió la cremallera y repitió con una eficacia escalofriante el procedimiento que había usado con Hicks. Desmembró el cuerpo, separó los huesos y tejidos, redujo la carne a fragmentos pequeños y los mezcló con la basura doméstica. No guardó restos, no tomó fotografías, no dejó trofeos visibles. Steven Tuomi desapareció por completo. La muerte de Tuomi fue el punto de no retorno. Ese cadáver, en una habitación de hotel, le mostró que no se trataba de accidentes ni de impulsos aislados, sino de una forma en la que su mente había aprendido a relacionarse con el deseo, la soledad y el miedo al abandono.
A partir de 1988, su mundo interior encontró una forma estable de expresarse. Lo que comenzó como un impulso descontrolado en un hotel terminó transformándose en un patrón meticuloso casi industrial, cuya finalidad no era matar por matar, sino asegurar que nadie pudiera abandonarlo. La siguiente víctima después de Tommy fue James Doxtator, un adolescente de 14 años a quien Dahmer llevó a casa de su abuela con la promesa de dinero fácil. Lo drogó, lo estranguló y desmembró el cuerpo. No guardó los restos. La eliminación total se volvió en esta etapa una parte esencial del proceso. Borrar toda la evidencia era borrar el crimen. Borrar el crimen era borrar la culpa. En marzo de 1988 conoció a Richard Guerrero, de 25 años. El método era ya reconocible. Una bebida adulterada, la pérdida de la conciencia, el estrangulamiento. Dahmer admitió en ese caso, un acto que, según narró después, le ofrecería la única forma de intimidad que podía manejar. Un cuerpo silencioso, sin voluntad, sin posibilidad de marcharse. Guerrero fue desmembrado y sus restos eliminados por completo. El año siguiente, 1989, trajo la muerte de Anton Sears, de 26 años. Este caso marcó un cambio notable. Por primera vez, Dahmer conservó partes del cuerpo como un trofeo. La cabeza y los genitales, que mantuvo ocultos en la casa de su abuela. La idea de poseer físicamente a otro ser humano, incluso después de muerto, se convirtió en un elemento cada vez más presente. Años después, cuando la policía registró su departamento, encontró estas piezas cuidadosamente preservadas. En mayo de 1990 se mudó a su propio departamento en Milwaukee. Vivía solo, tenía un trabajo nocturno y ningún vínculo social fuera de los bares gay. Esa combinación dio libertad absoluta a sus impulsos. Raymond Smith, también conocido como Ricky Biggs, fue uno de los primeros en morir en el nuevo apartamento. Dahmer lo drogó, lo estranguló y fotografió el cuerpo antes de desmembrarlo. De él conservó el cráneo. Poco después, Edward Smith, de 28 años, murió con el mismo procedimiento. Dahmer intentó conservar su esqueleto, pero lo dañó al calentarlo con los huesos y terminó deshaciéndose de él. En septiembre de 1990 conoció a Ernest Miller, de 22 años. Como Miller era más musculoso y Dahmer temía no poder dominarlo si despertaba, lo mató con un corte profundo en la arteria carótida. Después practicó necrofilia y admitió haber ingerido partes del cuerpo. Conservó el esqueleto por completo. El asesinato de Miller consolidó la transición de Dahmer hacia el canibalismo, un acto que él describió como una manera de mantener a sus víctimas con él para siempre. El canibalismo, según la antropología y la psiquiatría forense, no es un fenómeno uniforme. Existen categorías diferenciadas, cada una con motivaciones distintas. La literatura académica distingue al menos 3 tipos principales: el canibalismo ritual, que es asociado a prácticas culturales o religiosas, el canibalismo de supervivencia como el desastre o naufragios, y el canibalismo agresivo o criminal, donde el acto expresa el dominio, la posesión o destrucción del otro. En el caso de Dahmer no estamos hablando de rituales ni de hambre. No consumía carne humana por necesidad ni por tradición. Lo hacía porque en su mente ingerir partes del cuerpo era una forma de absorber o conservar la presencia de una víctima. Esta era una extensión extrema de su necesidad de posesión. Si el cuerpo muerto ofrecía silencio y permanecía, el acto de comerlo representaba para él la forma más íntima de impedir que esa persona desapareciera del todo. En ese sentido, el canibalismo de Dahmer encajaba de lleno con la categoría del canibalismo criminal posesivo, donde el objetivo psicológico no es la destrucción, sino la incorporación, convertir al otro en algo que nunca pueda irse. Miller fue el primer caso donde esta lógica emergió con claridad. Ese mismo año asesinó a David Thomas, de 22 años. Tras adormecerlo, perdió interés sexual y decidió matarlo para evitar que despertara y lo denunciara. Desmembró el cuerpo y eliminó los restos sin guardar nada. En 1991 su espiral alcanzó su fase más delirante. Empezó a experimentar con algo que él mismo llamó una forma de crear compañeros permanentes. Creía que podía inducir un estado de sumisión total mediante procedimientos que solamente podrían describirse como una aproximación torcida a la cirugía. Hacer un agujero en el cráneo de la víctima y verter ácido o agua hirviendo para destruir áreas específicas del cerebro sin causar la muerte inmediata. El primero en sufrir este intento fue Errol Lindsey, de 19 años. Dahmer le perforó el cráneo y le inyectó ácido.
Lindsay recuperó la conciencia por un instante, se quejó del dolor de cabeza y pidió agua. Murió poco después. Con él se confirmó que Dahmer estaba cruzando un límite que no había tocado antes. Poco después, Dahmer asesinó a Tony Hughes, un hombre sordo de 31 años. Aunque no intentó la técnica del zombie, en este caso la necrofilia posterior sí fue admitida. Luego llegó el caso más perturbador, el de Conrad Sintasofone, un adolescente de 14 años. Conrad llegó al apartamento atraído por la misma rutina de confianza que Dahmer había perfeccionado. Una sonrisa amable, una promesa de dinero y una bebida aparentemente inofensiva. Cuando perdió la conciencia, Dahmer realizó en él uno de los experimentos más desesperados. Perforó el cráneo del adolescente con un taladro doméstico, le inyectó ácido directamente en la cavidad craneal, convencido de que podría mantenerlo vivo en un estado de obediencia absoluta. Lo que ocurrió después fue una tragedia que todavía resuena por su crueldad y por el error policial que la permitió. Aturdido, sangrando y desnudo, Conrad logró salir tambaleante del edificio. Buscó ayuda. 2 mujeres que lo vieron llamaron a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron, el adolescente apenas podía hablar. Sus palabras se deshacían en un murmullo incoherente. Dahmer apareció después en la escena con total calma. Afirmó que él era su pareja y que estaba borracho, y pidió que lo devolvieran al apartamento. Los agentes, creyéndole, le entregaron al menor sin verificar su edad, identidad ni el estado visible de sus heridas. Minutos después de que la patrulla se marchara, Conrad murió por la lesión cerebral. Para Dahmer, el adolescente no fue solamente una víctima, fue la confirmación de que su plan de crear seres totalmente sumisos estaba condenado al fracaso, pero también la prueba de que podía manipular no solamente a sus víctimas, sino a todas las instituciones que debían protegerlas. Desde una perspectiva psiquiátrica, este es un punto decisivo para comprender algo que suele malinterpretarse en la figura de Jeffrey Dahmer. Jeffrey no era un sádico. El sadismo implica placer en la tortura, el disfrute del sufrimiento ajeno, la búsqueda activa de infringir dolor. Dahmer, en cambio, siempre procuró que sus víctimas estuvieran inconscientes antes de asesinarlas. Las terminaciones, las drogas, los estrangulamientos silenciosos y la rapidez con la que actuaba son comportamientos compatibles con lo que algunos análisis denominan el homicidio por posesión, donde el asesino busca un estado final, el cadáver o el cuerpo sin voluntad, y no la experiencia de infligir dolor. Sus crímenes no fueron impulsos de destrucción, sino intentos desesperados de detener el tiempo. La misma lógica se repitió con Matt Turner, de 20 años, Jeremiah Weinberger, de 23, a quien inyectó agua hirviendo en el cráneo provocándole la muerte al día siguiente, y Oliver Lacey, de 23, con quien Dahmer llevó el canibalismo a uno de sus puntos más explícitos. Él confesó haber consumido su corazón. La última víctima fue Joseph Bradehorf, de 25 años, asesinado el julio de 1991. Su cabeza fue encontrada en el refrigerador. Su cuerpo en descomposición estaba en la bañera. Ese asesinato cerró la serie y completó el catálogo final de un proceso que había comenzado 13 años atrás, con un joven que no quería ser abandonado. Con Bradehorf se cerró el círculo. Ya no quedaba nada de fachada de normalidad que Dahmer había intentado construir durante años. Era el 22 de julio de 1991. El departamento estaba impregnado de un olor dulzón metálico que Dahmer justificó con palabras sueltas como mariscos echados a perder. Edwards lo siguió por cortesía, sin imaginar que ya había entrado en el epicentro de un horror cuidadosamente oculto. A los pocos minutos, Dahmer sacó una de las esposas y trató de inmovilizarlo en ambas muñecas. Solo logró asegurar una. Edwards preguntó qué estaba pasando. Dahmer respondió con una calma inquietante y le mostró un cuchillo largo, como si fuera un objeto doméstico más. Lo condujo al dormitorio donde la televisión producía The Exorcist en un volumen muy bajo y donde un barril azul de 57 galones despedía un olor que Edwards no podía identificar. Dahmer se balanceaba en silencio, murmurando con la mirada fija en la pantalla. En un momento apoyó la cabeza sobre el pecho de Edwards para escuchar sus latidos y le dijo que quería comerse su corazón. Edwards entendió en ese momento que su única posibilidad para ganar tiempo era fingir tranquilidad. Le empezó a hablar como si intentara calmar a un amigo e insinuó que no intentaría escapar. Le pidió aire, le pidió moverse a la sala y le pidió ir al baño.
Cuando Dahmer bajó la guardia apenas un segundo, Edwards lo empujó. Salió corriendo por el pasillo y bajó las escaleras sin mirar atrás. Descalzo, sin camisa y aún con las esposas colgando, detuvo a 2 policías en la calle. En menos de una hora, Edwards había sobrevivido al depredador más peligroso de Milwaukee y sin saberlo había abierto la puerta al descubrimiento de un apartamento. Un escenario congelado en el tiempo, lleno de restos humanos, herramientas fotográficas y cuerpos que Dahmer había intentado transformar en compañeros permanentes. Fue esa noche, y no una epifanía moral, lo que finalmente lo obligó a enfrentar aquello que había construido, un museo de la permanencia forzada. Cuando la puerta del apartamento 213 se cerró detrás de los agentes, Jeffrey Dahmer dejó de ser un vecino solitario con hábitos extraños y se convirtió en el centro de uno de los casos criminales más perturbadores del siglo XX. Dahmer no huyó ni intentó. Durante 2 semanas habló sin interrupciones. Relató 17 asesinatos cometidos entre 1978 y 1991, describiendo cada fase con una precisión que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. Cómo drogaba a sus víctimas, cómo los estrangulaba mientras dormían, cómo desmembraba los cuerpos en la bañera, cómo blanqueaba los huesos, cómo intentó en 3 ocasiones crear compañeros permanentes. No minimizó nada, tampoco lo dramatizó, lo dijo todo con un tono monótono, como quien recita una rutina ya demasiado ensayada. En enero de 1992, Dahmer se declaró culpable de los 15 asesinatos cometidos en Wisconsin, pero añadió una frase que condicionaría todo. Culpable, pero no por estar en mi sano juicio. En otras palabras, aceptó lo que hizo, pero no era responsable porque su mente estaba, según esto, enferma. Esta estrategia, la conocida defensa de la locura, abrió un debate feroz entre psiquiatras forenses y abogados. ¿Era Dahmer un hombre profundamente perturbado o un asesino que sabía perfectamente lo que hacía? Los peritajes psiquiátricos revelaron un cuadro complejo. No padecía psicosis, no tenía delirios de persecución ni alucinaciones que le condenaran o le ordenaran a matar. Lo que sí mostraba era un mosaico de parafilias y sobre todo necrofilia y rasgos de trastorno de personalidad esquizoide y antisocial. Su capacidad de planificación, su habilidad para engañar a la policía en el caso de Conrad y la forma meticulosa que ocultaba la evidencia sugerían que distinguía claramente entre lo permitido y lo prohibido. La fiscalía insistió en un punto clave. Dahmer actuó en secreto porque sabía que lo que hacía era ilegal. Eso lo volvía responsable. La defensa argumentó lo contrario. Nadie en su sano juicio puede comportarse de esa manera. El jurado tardó apenas unas horas en decidir. Dahmer no estaba loco, era legalmente culpable. El 17 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer recibió 15 cadenas perpetuas consecutivas, equivalentes a más de 9 siglos de prisión. En su declaración final pidió perdón a las familias de las víctimas. No pidió clemencia, no justificó sus actos. Solo dijo que nunca quiso que nadie encontrara su museo de restos humanos. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Columbia en Wisconsin. A principio lo mantuvieron aislado, no por privilegios, sino por seguridad. Era un objetivo, su nombre circulaba en cada pasillo. Después de un año, a petición propia, fue integrado a la población general. Trabajaba limpiando áreas comunes, leía libros religiosos y, según varios reclusos, hacía bromas macabras moldeando la comida con forma de extremidades y esparciéndole catsup. Algunos lo interpretaban como un tipo de humor retorcido, otros como burla abierta. En 1994 algo cambió. Dahmer comenzó a reunirse con el ministro Roy Ratcliffe y se bautizó en la prisión. Ratcliffe describió a Dahmer como alguien ansioso por comprender el perdón. Aún así, la búsqueda espiritual no lo protegería del rencor que muchos presos le tenían. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer salió a limpiar el gimnasio junto con 2 internos, Jesse Anderson y Christopher Scaber. No había guardia cerca, no estaban esposados. Fue el momento de Scaber. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Tomó una barra de metal y atacó primero a Dahmer, golpeándolo en la cabeza repetidamente. Luego hizo lo mismo con Anderson. Cuando los guardias encontraron a Dahmer, apenas respiraba. Murió 1 hora después en el hospital. Para muchos, su muerte fue justificada. Para otros, un escape prematuro de la condena que debía cumplir. Para los psiquiatras y criminólogos, el caso quedó como un ejemplo extremo de un fenómeno difícil de encasillar. Un asesino no movido por la crueldad, sino por una necesidad patológica de evitar el abandono. Claro, llevado al extremo o al ideal de posesión.
Así termina la historia de Jeffrey Dahmer, no con un arrepentimiento público ni con una revelación espiritual, sino con un golpe de metal en una prisión donde cada día vivía bajo la sombra de sus propios crímenes. Su nombre quedó anclado para siempre como el de un hombre que buscó en la muerte lo que nunca encontró en la vida, compañía que nunca pudiera irse. Cuando un caso así llega a su fin, lo siguiente es ver el otro video, cerrar el libro o cambiar de serie y afirmar que nada en él tiene que ver con la sociedad que nos rodea. Pero sería esto deshonesto. Su historia expone una cadena de fallas humanas institucionales y comunitarias que permitieron que siguiera esto avanzando. No es solamente un archivo criminal, es un espejo incómodo. Y ahora, con todo esto dicho, queda una pregunta abierta para quien escucha esta historia. ¿Qué parte del mundo que permitió que Jeffrey Dahmer existiera sigue intacta hoy, esperando a que miremos hacia otro lado de nuevo? Amigos y amigas, este fue el caso de Jeffrey Dahmer. Y ya saben, como cada martes yo les digo, que no hay nada más perturbador que la realidad.